cerrados. Buenas noches, bienvenidos una vez más. A ver, vamos a dar inicio a la sesión de hoy día. Buenas noches, Carlos César, Cristian, Dani, Esteban, Irene, Jonathan, Kevan, Lucía, Nelly, Rafael, Rilmer, Rodolfo, Royce, Rubén, Wilberto, Wilmer y Jamie. Con ustedes empiezo la sesión hoy día. Espero que se vayan integrando más compañeros, porque la sesión de hoy día es muy importante, ¿ya? Hoy día no vamos a trabajar tanto la interacción como en otras sesiones, porque prefiero concentrarme en el tema del producto académico número 3, y la orientación que les voy a dar va a ser tan precisa, ¿no? Y tan exhaustiva que nos va a faltar tiempo si es que interactuamos más. Eso no quiere decir que ustedes no me pueden brindar sus consultas, ¿no? Me refiero a las actividades que a veces les planteo, ¿no? De algunos trabajitos rápidos, algunos retos. Eso no lo vamos a ver hoy día, pero sí estoy abierta al diálogo, como siempre. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna consulta, me la hacen saber para poder ayudarlos y despejarlas en el momento adecuado, y así puedan terminar de trabajar su producto académico número 3, ¿ya? Voy a cerrar mi video para que haya una mejor transmisión. Y ahora comparto con ustedes el PPT de hoy día. A ver, vamos a recordar un poquito lo que hemos hecho la semana pasada. Habíamos empezado con el tema de producción de textos expositivos, la textualización y la revisión de los textos, ¿no? Habíamos visto como propósito de aprendizaje que ustedes van a empezar a redactar textos expositivos. Recuerden que estamos haciendo textos expositivos, y los textos expositivos solo nos dan información objetiva de un tema, ¿ya? De una temática general, considerando que tiene estos procesos. Cuando yo voy a trabajar un texto expositivo, sí o sí, primero tengo que planificar, después textualizar y después revisar esa información. Entonces, esos son el proceso total, ¿no? Dentro de la planificación habíamos visto que es importante definir qué voy a escribir, cuál es el propósito, para quién voy a escribir, ¿no? A quién está dirigido. Ya cuando empezamos la textualización, empezamos lo que conocemos como redacción de los párrafos o los enunciados, y ahí aplicamos pues la construcción textual a través de oraciones, citas, resúmenes. Sí, buenas noches, no sé, alguien me está... pensé que estaban pidiendo la palabra. Buenas noches. Ya, a través de citas, resúmenes, les decía, uy, ¿qué pasó con mí? Ya, acá está. Incluyendo toda esta información para poder complementar ese texto que nosotros estamos proponiendo. Y finalmente, una vez que ya hemos armado todo nuestro texto, es importante revisarlo, ¿ya? Para ver si se ha logrado el objetivo que nosotros queríamos cuando empezamos a redactar nuestro texto, y si hay alguna corrección que realizar. Entonces, habíamos visto que el primer paso para poder escribir los textos expositivos es la planificación, ¿no? Y el primer paso, muy importante, importantísimo, es delimitar el tema. Y les había dicho que ustedes van a proponer en equipos, ¿no? Su tema general. Y les sugerí que usen un tema que todos puedan dominar o de alguna manera puedan investigar y conocer, y que no se concentren solo en temas de su rama específica, siempre y cuando no haya ese conflicto. ¿Por qué? Porque hay equipos que están conformados por personas que están estudiando, por ejemplo, administración, derecho, algo de ciencias de la salud y psicología, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es difícil coincidir en un tema, pero sí hay temas generales que ustedes pueden trabajar, ¿no? O, por ejemplo, los tipos de empresas, la televisión peruana, la crisis política, familias disfuncionales, cualquier tema con el que ustedes se sientan cómodos. Después les dije que busquen un libro base. ¿Se acuerdan que les enseñé mis libros? Entonces tienen que ustedes buscar un libro base para poder revisar el tema que han más o menos visto, sobre el que pueden trabajar, y definitivamente puedan delimitarlo. Es decir, de ese tema grande, ¿no? De ese tema general, van a coger una línea de trabajo. En este caso, el título del texto es El feminicidio, una perspectiva global, y los autores son Russell Diana y James Roberta.
Y el tema delimitado es una perspectiva sobre el feminicidio, ¿no? Es decir, de este tema general sale un tema más específico. Ahora, cuando se ha delimitado el tema, ¿no? Nosotros vamos, acá hay otro ejemplo, ¿no? Los medios de comunicación ante el terrorismo es el título del texto general, este es el autor y el tema delimitado es la derrota del terrorismo en el Perú. Una vez que nosotros hemos delimitado el tema, tenemos que definir cuál es nuestro propósito comunicativo, para qué escribimos ese texto, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué intención? De informar, ¿no? De incrementar el conocimiento que tiene el lector sobre este tema, de dar más información sobre el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿para qué escribimos este texto? Para informar qué es el feminicidio, sus causas y efectos. ¿Y a quién está dirigido? Hay que pensar, ¿no? En la planificación, ¿para quién estoy escribiendo? ¿Con qué propósito? ¿No? Estoy escribiendo, por ejemplo, para jóvenes universitarios para que conozcan qué es el feminicidio, sus causas y sus efectos. En este caso, ya yo les había presentado el ejemplo, ¿no? Una vez que se tiene toda la planificación lista, empezamos a revisar información para tener, ¿no? Datos precisos, actuales, ¿no? Nuevos tal vez sobre ese tema que hemos elegido. Entonces vamos a recurrir a nuevas fuentes de información. Acá nosotros nos hemos basado en una primera fuente, ¿no? En estos tres ejemplos tenemos un título, ¿no? Un título y un título, ¿no? En cada ejemplo hay solo un título, que es nuestro libro base o nuestra fuente base. Pero una vez que delimitamos el tema, empezamos a buscar otras fuentes sobre ese tema que hemos elegido, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un segundo libro sobre feminicidio, acá hay un tercer libro sobre feminicidio, que es un informe, si no me equivoco, ¿ya? Acá tenemos otro libro sobre feminicidio, entonces son diferentes textos. Por ahí me llegó la consulta de profesora, ¿solo son 3 textos los que tenemos que revisar? No necesariamente, puede haber 4, 5, 10 libros que ustedes han revisado, o no solo libros, sino también otras fuentes como artículos de opinión, por ejemplo, tesis, ¿no? Informes de alguna institución como, no sé, se me ocurre la UNESCO, ¿no? Que hable sobre el feminicidio también. Alguna entrevista que hayan encontrado en YouTube de algún experto en el tema. Entonces, todas esas son fuentes de información, pero sí recuerden que tienen que ser fuentes de información confiable, ¿ya? Entonces, revisan su información y esa información, cuando ya la tienen clara, ya están listos para planificar, ¿no? Para trabajar su esquema numérico. Y aquí viene, y aquí se les voy a pedir que presten mucha atención porque vamos a ir desarrollando esta parte. Viene la gran organización de nuestras ideas. Lo primero que tienen que verificar en su trabajo es lo siguiente, que en su trabajo, en su esquema numérico hayan planteado las ideas para la introducción, que es el punto 1, las ideas para el desarrollo, que es el punto 2, y las ideas para la conclusión, que es el punto número 3. ¿Ya? Sí o sí tiene que haber introducción, desarrollo y conclusión. Primer paso. Segundo paso, en la introducción ahora vamos a ver lo que va. Pero lo que tienes que revisar básicamente aquí, en primer lugar, es las ideas del desarrollo. Dentro del desarrollo tienen que verificar que haya, como es el segundo punto, tienen que verificar que hayan desarrollado o planteado punto 1 dentro del desarrollo, que viene a ser 2.1, 2.2 y 2.3. ¿Qué son estos puntos de acá? Vienen a ser como subtítulos o subtemas del tema que ustedes están trabajando. Por ejemplo, acá el título, ¿no? El tema general es una perspectiva sobre el feminicidio y estos de acá, el 2.1, 2.2, 2.3, son subtítulos de este gran tema. Miren, de este título principal. Definición del feminicidio, causas del feminicidio, efectos del feminicidio. Entonces, tomen nota, lo primero que tienen que revisar en su esquema es que estos puntos estén bien definidos, ¿no? Vamos a suponer que ustedes están trabajando, a ver, no sé, se me ocurre sobre el acoso laboral,
Ya vamos a suponer que se nos ocurrió en equipo trabajar sobre el acoso laboral. Entonces, como subtítulos, ¿no? ¿Qué podría trabajar? ¿Qué es el acoso laboral? Entonces viene a ser la definición, ¿no? Circunstancias del acoso laboral o tipos de acoso laboral, por ejemplo, puede ser otro subtítulo. Consecuencias del acoso laboral puede ser otro subtítulo dentro de ese gran título. Entonces siempre tengo que identificar, ¿no? Aquí les están pidiendo en ese trabajo identificar 3 subtítulos de ese título grande. Entonces esos van a ser los puntos 2.1, 2.2 y 2.3, ¿ya? Ahora, cada uno de ellos se va a desarrollar con ideas también, ¿no? En este caso, el punto 2.1 no tiene ideas dentro porque es una definición y la definición pues es general, ¿no? Pero en el caso del 2.2, las causas sí se pueden especificar, miren, como circunstancia global, mentalidad machista patriarcal y concepción cultural. Esas son las causas que se están planteando en este trabajo. Entonces la numeración también hay que cuidarla, ¿no? Si salen del 2.2, aquí la numeración es 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3, porque le pertenecen a esta, ¿no? Y con respecto a los efectos del feminicidio, ¿cuáles son esos efectos? Acá se enumeran, ¿no? Temor e inseguridad en las mujeres, temor para iniciar una nueva relación de pareja, violencia tras violencia, familia seccionada. Igual, cuido la numeración, 231, 232, 233, 234. Verifiquen bien que este cuerpo, ¿no? Es decir, el desarrollo de su texto ya esté así planteado. Si ustedes a estas alturas no han logrado plantear así sus ideas, les sugiero que las vuelvan a ver, a redactar, porque si no el texto no les va a salir y ahora les voy a explicar por qué. Otro detalle importante que deben tener en cuenta, que si ustedes se han dado, ¿no? Han percibido, este esquema está trabajado solo con frases. No hay oraciones en su construcción. Miren, acá no dice el feminicidio es un mal social. No hay un verbo, ¿no? Acá no dice existen muchas causas del feminicidio. No dice eso. No hay verbo presente. Solo dice causas del feminicidio. Entonces, todas tienen que estar las ideas planteadas con frases y las frases no llevan punto final. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque si yo encuentro punto final aquí, entonces eso va a pasar como error ortográfico y voy a ir descontando puntos. ¿Ya? Hasta aquí, a ver, voy a ver si es que hay alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Me interesa que se hayan quedado bien con la idea de lo que es el cuerpo del trabajo. Sí, María, dime. Buenas noches. Se siguen escribiendo, María. Sí puede haber. El detalle está que para el trabajo les están solicitando solo 3 subtítulos. No se complican con más. Sí puede haber. Ahora, si ustedes escriben un texto mucho más amplio, cada subtítulo va a corresponder a un párrafo diferente. Ahora les voy a explicar, ¿ya? Estamos en la planificación recién. Rodolfo, ¿me querías decir algo? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias. Hola. Disculpe, bueno, estoy con mis celulares, por eso que no puedo escribir mucho. Sí, La consulta era, bueno, yo ahorita me encuentro en mis labores fuera ya. de ciudad con un tema de cobertura bastante baja. Ujú. Entonces, quisiera pasar el trabajo sobre el tema de una tesis, ¿no? Yo a mí quedó claro sobre las pautas a seguir y en mi caso podría hacerlo de esa manera, presentarlo solo. Ya, Rodolfo, pero ¿sabes qué? Vas a tener que escribirme dentro de tu trabajo, ¿no? Cuando me lo envíes. Primero, la comunicación que has tenido con tus compañeros diciéndoles las razones por las que tú no puedes trabajar con ellos, ¿ya? Y segundo, me tienes que mandar esas capturas de pantalla de las comunicaciones que has tenido con ellos, ¿no? Basta con una y escribirme ahí debajo, ¿no? Que me has justificado el por qué tú vas a presentar solo ese trabajo, ¿ya? Perfecto, Porque si no gracias. te voy a descontar, si no te voy a descontar los 2 puntos, por no trabajar en equipo, ¿ya? María Alejandra, sí, Perfecto. tiene que estar ordenadas las ideas por jerarquía. Elizabeth, te escucho, dime.
Muy buenas noches. Hola. Una consulta. Yo le había consultado eso de cuántos libros de bibliografía se necesitaban, Ujú, pero quería saber, tenemos que hacer mapas mentales y son 3, entonces quería ujú, saber si dentro de esos mapas mentales está que tenemos que hacer el mapa mental del libro base o de ujú. los otros 3 libros que utilizamos. Eso es lo que Ya. Tiene que ser de los libros complementarios, porque el libro base les da las luces para delimitar su tema. ¿Ya? Salvo que dentro del libro base haya pues una información tan relevante, tan importante que también lo usen. El detalle está que se restan la posibilidad de seguir explorando otras fuentes. Por eso es que se les está solicitando fuentes diferentes. El libro base es uno que se entiende que esa fue su fuente de inspiración para definir su tema, y las otras fuentes, que pueden ser libros, tesis, artículos de opinión, etcétera, van en el resto del trabajo. Ahora les voy a enseñar el esquema, ¿ya? El Word, cómo ustedes lo van a ir trabajando. Pero quiero que quede clara esta parte de acá. Voy a avanzar y por ahí si surge alguna otra duda, ustedes me avisan, ¿ya? A ver, entonces, una vez que nosotros hemos planificado la parte del desarrollo, ¿no? Ya complementamos, ¿sí? Ya hemos visto para qué vamos a escribir, a quién vamos a dirigirnos, ya vimos qué podemos trabajar en el desarrollo de nuestro texto. Entonces, complementamos para la parte de la introducción el punto 1.1, que es el marco, la presentación del tema, el anticipo y desarrollo de los subtemas, y en la parte de conclusión, la síntesis y reflexión. ¿Ya? Entonces, voy a cambiar aquí de fuente y vamos a observar, este es nuestro formato del trabajo PA3, ¿sí? Y aquí les están solicitando planificación de redacción del texto expositivo, ¿no? Primer punto, delimita tu tema. Entonces, yo les dije la semana pasada, esto es lo que ya deben estar avanzando. Elijan un libro y después de revisar ese libro, ustedes determinen, ¿no? Un tema, delimiten un tema para trabajarlo en equipo. Por ejemplo, aquí hay un tema, ¿no? Comportamiento organizacional. Ese es el título del texto base. Después vienen los autores, ¿no? De este libro. Y el tema delimitado. Después de revisar este libro, hemos decidido en equipo trabajar sobre los enfoques de liderazgo que está dentro de ese texto, porque este texto ha sido nuestra fuente de inspiración, como les estoy comentando, ¿no? Este libro es el libro que nos orientó a decidir sobre qué tema vamos a trabajar. Ahora, después el perfil del lector, por ejemplo, este texto que vamos a escribir está dirigido a estudiantes universitarios interesados en aprender sobre temas de liderazgo organizacional. Ya está. ¿Cuál es la intención comunicativa? ¿Para qué vamos a escribir este texto? Para informar a los estudiantes sobre la definición de liderazgo y sus dos enfoques contemporáneos. Liderazgo transaccional es acá. Ha habido un pequeño error. Transaccional y transformacional, ¿ya? Entonces ya está definido ahí, definida la intención comunicativa. Pasamos al siguiente punto, la revisión de las fuentes. Y aquí viene la duda de su compañera, ¿no? Tengo que usar, ¿no? La misma fuente anterior, la podrías usar, ¿ya? No hay problema. Si hay información relevante ahí, la puedes usar. El detalle está que se te está solicitando más fuentes de información. Entonces, si tú aquí repites la fuente, te limitas tal vez a la posibilidad de explorar otro tipo de información. Entonces, se sugiere que sean libros diferentes, 3 libros diferentes los que uses aquí, ¿ya? Y de cada fuente que tú hayas identificado, la fuente A, por ejemplo, la fuente 1, ¿qué tienes que hacer? Un organizador visual, ¿no? La información la tienes que rescatar ahí. Por ejemplo, si se está hablando de liderazgo, entonces aquí ya se ha propuesto una idea de lo que es el liderazgo y todo esto salió de una fuente. Acá tendrían que hacer lo mismo, puede ser, por ejemplo, un esquema, ¿no? Un cuadro sinóptico, se me ocurre. Pueden elaborar un cuadro sinóptico
o pueden trabajar, por ejemplo, también un mapa conceptual, ¿no? Porque aquí tienen un tipo de mapa, no, pero este no es un mapa conceptual, esto se llama diagrama conceptual, ¿no? O diagrama de información. El mapa conceptual tiene más o menos esta forma, ¿no? Esta forma ya. Depende de ustedes. Cómo organicen sus ideas ya va a depender del equipo, ¿sí? Pero lo que sí tienen que asegurarse es que en esta parte de acá aparezca 3 organizadores gráficos de 3 fuentes diferentes. No pueden coger solo un libro y hacer 3 organizadores de un solo libro. ¿Por qué? Porque estarían limitando la revisión de fuentes. Por eso esa es la intención. Entonces, hasta aquí ya ustedes tendrían 3 libros o 3 fuentes más una fuente acá. Entonces ya han revisado 4 textos diferentes. Al final, me voy a adelantar un poquito ya, al final de su trabajo les están solicitando colocar las referencias bibliográficas y les piden listar 3 fuentes, ¿no? Como mínimo. Pero ¿qué pasa si han revisado más? Las pueden poner todas, no hay problema, pero asegúrense de usar las normas APA en todas ellas, ¿ya? Entonces, ahí espero que haya despejado algunas dudas, ¿sí? Regreso al PPT. Acá. Una vez que nosotros tenemos nuestro esquema numérico, entonces ya vamos a trabajar el siguiente paso. Y aquí viene el contenido de hoy día, ¿no? ¿Qué es lo que había quedado pendiente? El proceso de redacción del texto expositivo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, considerar el esquema previo que nosotros hemos elaborado. Ahí otra vez les ponemos, ¿no? Recordemos la planificación, el propósito comunicativo, la revisión de las fuentes y la elaboración del esquema numérico. Ya está todo nuestro esquema listo, entonces ahora sí ya estamos listos para escribir. Es probable que algunos de ustedes o algunos equipos ya se hayan adelantado y está genial. Ahora lo que tienen que hacer es revisar si están yendo por el camino correcto, ¿no? Deben tener en cuenta lo siguiente, que en la parte de la introducción ustedes van a trabajar primero el marco, ¿no? El marco puede contener una cita, una anécdota, una pregunta, alguna historia, puede contener cifras, datos estadísticos, algo que llame la atención del lector, porque la intención de este párrafo de introducción es que se llame la atención del lector, que sea atractivo para el lector. También se tiene que presentar el tema y una oración que anticipe el desarrollo de los subtemas que vamos a trabajar. En el desarrollo, como ya hemos visto, trabajamos específicamente los subtemas y en este caso se les está solicitando 3 subtemas nada más, lo que no significa que puedan escribir más, ¿no? Para el efecto del trabajo, solo concéntrense en 3 subtemas, ¿ya? Y en la conclusión, que van a considerar la síntesis de oraciones y la reflexión final. Veamos entonces, ¿no? Acá está la explicación de la conclusión. ¿Qué hacemos en la introducción? Otra vez voy a regresar a nuestro formato porque acá se va a observar mejor. Te están pidiendo aquí en el 1.3 que consideres o desarrolles tu esquema numérico y acá se especifica mínimo 3 subtemas, ¿sí? Entonces, también les han solicitado usar colores, ¿no? Acá ya se me borró la indicación a la hora que lo he copiado, pero se les está pidiendo usar colores. Respeten eso para que no haya puntos en contra. En la introducción es el mismo esquema que han visto en el PPT, ¿ah? Solo que lo estoy presentando aquí. En la introducción está el marco, la presentación del tema y el anticipo del desarrollo de los subtemas. En el desarrollo está, ¿no? Cada uno de los aspectos que se ha propuesto, ¿ya? Pero ya se está implementando la información. Miren, definición de liderazgo desde la perspectiva tradicional, desde la perspectiva contemporánea. ¿Para qué se escriben estas ideas así? Para ordenar nuestras ideas al momento de redactar después. Cada idea en azul es una idea secundaria y las ideas en verde son ideas terciarias, es decir, me sirven para explicar la idea secundaria. Y ambas ideas secundarias alimentan la idea temática, que es la idea principal de nuestro párrafo, ¿ya? Ese es el sentido lógico.
Entonces, acuérdense, ¿no? La idea temática, la idea secundaria o idea complementaria 1, vamos a ponerle idea complementaria, ¿ya? La idea complementaria 1, en este caso, tiene dos ideas complementarias, idea complementaria 2, y tienen sus ideas terciarias por acá, ¿sí? No se olviden, ese es el orden que nosotros debemos verificar que tenga nuestra propuesta. Lo mismo va a suceder para los demás párrafos. Miren, acá tenemos el primer párrafo de desarrollo y dice liderazgo transaccional, liderazgo transformacional, y están las conclusiones. ¿Ve? Tenemos los 3 puntos, ¿ya? Una vez que hemos ya revisado nuestro esquema en nuestro formato, vamos a pasar al siguiente punto, que es la oracionalización del esquema numérico. Y si ustedes se acuerdan, la oracionalización significa, ¿no? Lo que hicimos ya en las clases anteriores, convertir, transformar cada una de estas propuestas, de estas ideas pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, que tenemos, voy a cambiar de color, que tenemos el marco, ¿no? Aquí dice marco. Esta idea, que solo dice marco y cita, la voy a transformar en oración. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pero no va a ser una oración simple. Puede ser 2, 3, 4 oraciones que complementen, que me den toda una información completa. Entonces, eso lo voy a trabajar aquí. ¿Ven? Miren, marco, lo estoy marcando del mismo color, ¿no? Y aquí dice, toda empresa busca éxito y clave para lograrlo. Y la clave para lograrlo está en la capacidad de quien dirige. Ejemplificando este principio clave, Maxwell en 1996 relata lo siguiente. ¿Qué se ha incluido aquí? Una cita. Pero en este caso se ha usado solo para efectos del ejemplo, ¿no? Una cita extensa, tiene más de 40 palabras esta cita. Entonces, ¿por qué lo hemos puesto? Para que te acuerdes que las citas extensas, de acuerdo a APA, llevan una sangría, ¿no? Se nota así. ¿Pueden usar ustedes esta estrategia con una cita breve? Sí, si la cita tiene menos de... Si la cita tiene menos de 40 palabras, lo que ustedes tendrían que hacer es lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Voy a recortar esta información, ¿ya? Relata lo siguiente y vamos a pensar que esta es una cita directa, por eso le pongo comillas. Y vamos a suponer que solo quedó hasta ahí, ¿ya? Esa es la cita que yo he encontrado, ¿sí? Esa es la cita que yo he encontrado, entonces es ahí. ¿Puede ser así? Sí, puede ser así, ¿no? Solo que aquí hay menos de 40 palabras, entonces la cita es una cita indirecta. Perdón, una cita breve. ¿Se dan cuenta? A diferencia de esta, que es una cita extensa. Pero todo esto me sirve para el marco nada más. Estoy en este primer punto de acá. Después, ¿qué sigue? La presentación del tema. Igual, esto lo tengo que oracionalizar. Enunciación del tema. Y si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿yo qué hago? Primero estoy copiando aquí el título, ¿no? O sea, lo que está en mi esquema lo tengo que copiar y después desarrollar. Lo tengo que copiar y después desarrollar. Tengo que copiar, ¿no? El ítem y después desarrollarlo. No lo pongan directamente como muchos lo han hecho en su producto académico número 2, porque si no se pierde el orden de las ideas. ¿Ya? Entonces, oracionalizas cada uno de los puntos, oracionalizas, ¿ves? Ahí está la enunciación del tema. La parte de la enunciación del tema es muy, muy importante porque aquí presentamos el tema que estamos trabajando, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, la historia presentada por Maxwell muestra cómo la forma o enfoque del liderazgo es un factor clave para la gerencia, ¿no? Y sigue hablando. Ustedes podrían redactar algo así también, ¿no? Según lo que estamos viendo o según lo que se ha presentado, nos interesa dar a conocer, por ejemplo, ¿no? Sobre el tema del feminicidio y las formas en las que se manifiesta dentro y fuera del hogar o en diferentes ámbitos sociales, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya depende mucho de su estilo de redacción, pero ustedes aquí
tienen que presentar el tema, se tiene que poner en evidencia cuál es el tema que han elegido para trabajar. Y la oración de anticipo de subtemas es sencilla. Lo que tienen que asegurarse de colocar aquí es de presentar lo que viene, ¿no? Por ejemplo, en los siguientes párrafos, coma, se dará a conocer la definición y 2 de los enfoques contemporáneos del liderazgo. Y ya está, hasta ahí ya estaríamos cumpliendo con toda la parte del párrafo de introducción. Todo esto para el párrafo de introducción. ¿Para qué nos va a servir esto? La oracionalización. Voy a saltar al siguiente paso, ¿ya? ¿Qué dice acá? Redacción del texto expositivo, ¿no? El paso número 2. Todas las ideas que ustedes han puesto arriba las van a volver a copiar en este punto número 2. Acá ya no tienen que inventar nada más ni agregar nada más. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué vemos aquí? Toda esa información, toda la oracionalización que se ha copiado, se ha pegado y se han sacado los subtítulos aquí, ¿no? Aquí decía antes, decía Marco, ¿no? Marco. ¿Sí? Ahí decía Marco. Aquí, ¿qué decía? Presentación del tema, ¿no? Presentación del tema. Ya en la redacción del texto ya no colocamos los subtítulos, solo la información que hemos desarrollado. Entonces borramos eso y armamos un solo párrafo. ¿Ya? Y miren aquí los últimos 2 elementos se unen, ¿no? Si esto de acá, esta información, vamos a suponer que tuviese una cita breve, ¿sí? Esta información tiene una cita breve, debería estar así, ¿no? Debería estar así, todo unido, ¿ya? ¿Por qué se ve acá separado? No vayan a hacer esto, ¿ah? No vayan a separar cada uno de los elementos así, porque no es una lista de elementos, es usar todos esos elementos en una sola redacción, en un solo párrafo. ¿Por qué aquí sí se ve separado? Por la naturaleza de la cita que se ha usado. Es una cita extensa, en ese caso sí va esta separación, ¿ya? Es por eso que se ve así. Además, les están solicitando que marquen, que diferencien cuáles son los conectores, ¿no? Acá dice, escribe un color, de un color la oración temática y de otro las oraciones de apoyo. Resalta los conectores. La oración temática debe estar subrayada, los conectores deben estar resaltados. Es más, acá están en negrita, ¿no? Habría que ponerlos en negrita también, ¿sí? Ahí están los conectores, ¿no? Las ideas secundarias de color azul y las ideas terciarias de color verde. ¿Ven? Entonces ahí vamos armando nuestro texto. Todo está relacionado. Lo mismo vamos a hacer con los elementos de los párrafos de desarrollo. Pero antes de ir a los párrafos de desarrollo, quiero saber si tienen alguna consulta, alguna duda. Hasta aquí se va entendiendo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profesora, buenas noches. Hola César, buenas noches, te Profesora, escucho. buenas noches, ¿cómo están? Profesora, sí, lo único que en la oracionalización tenemos que poner el esquema y desarrollado, ¿cierto? Ir desarrollando cada punto del Cada esquema. punto. Y aparte, en los párrafos, es el primer párrafo, es la primera parte, es el marco con la enunciación del tema, el anticipo del tema y bueno, todo lo que menciona ahí, ahorita no lo tengo en esto, Sí. pero el segundo párrafo es el primer subtema, tercer párrafo es el segundo subtema y el cuarto párrafo es el tercer subtema. Así es, César. Ya le captaste Ya. el orden, ¿no? Sí. Sí, más Así o es. menos, sino que los colores se están mareando, pero ya lo veremos, ya lo veremos. Sí. Sí, puede ser, pero con paciencia. Yo le sugiero algo. Yo siempre sugiero esto ya, porque personalmente a mí me funciona. Todo lo que implica redacción tiene que ir con papel y lápiz o lapicero en la mano. Entonces, les sugiero lo siguiente, cuando ustedes ya tengan lista su redacción o la tengan más o menos avanzada, así como la tienen hasta ahora, imprímanla. Imprímanla y con lapicero en mano o lápiz en mano empiezan a corregir, porque si ustedes tratan de corregir esto directamente en la computadora o en el celular, uy, les va a complicar el trabajo por 5. No, incluso los correctores de estilo,
¿no? Las personas que se dedican, que trabajan en esa área, en ese campo de desarrollo, y, por ejemplo, revisan libros completos, ellos imprimen. Y todo lo revisan de manera física, ¿no? En el papel. Ahora ya han salido nuevos programas para poder revisar, hacer esta corrección ahí en la pantalla, pero así todo, ellos prefieren el papel porque ahí el contacto directo con el papel te da otro tipo de visibilidad, ¿no? A la información. Yo también les sugiero hacer eso. Impriman su trabajo hasta donde lo hayan avanzado y ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Ahí cuáles son los errores, hacia dónde va, cómo se ve, qué es lo que falta, si los colores están siendo los adecuados, si le faltó algún conector, va a ser mucho más fácil. ¿Alguna otra inquietud? Wilson, ¿alguna pregunta? Ya, Irene me dice, será solo 2 ideas complementarias. Imagino que te refieres a los párrafos de desarrollo, Irene, ¿no? Ya, vamos a ver entonces ahora los párrafos de desarrollo, ¿ya? Regreso al PPT. Lo que les he mostrado hasta ahora ha sido solo el párrafo de introducción. Por si acaso, esta información que les estoy presentando en el formato del examen es la misma información que está en el PPT que hoy día yo lo voy a dejar disponible para ustedes, ¿ya? Entonces, ya vimos todo lo que corresponde al párrafo de introducción. Vamos a ver los párrafos de desarrollo. Se les está solicitando 3 subtemas, ¿no? 3 subtemas y cada uno de ellos va a corresponder a un párrafo diferente, ¿ya? Entonces, si cada uno se va a desarrollar como un párrafo diferente, deben tener en cuenta lo siguiente, que cada uno va a tener su propia oración temática, es decir, su propia idea principal. Tenemos aquí el ejemplo del primer párrafo de desarrollo. Si yo se los presento así nomás, tal vez no me van a entender. Vamos a volver a nuestro formato de la evaluación. Y acá está todo lo del párrafo de introducción. Y regresamos a nuestro esquema. Voy a borrar aquí todos mis garabatos. ¿Ya? Regresamos a nuestro esquema. En el esquema, siempre vean, revisen su esquema. El esquema es el que les da la pauta, ¿no? Entonces, acá está mi primer párrafo de desarrollo, ¿no? Primer subtema de ese gran tema, ¿cuál es? Definición de liderazgo. ¿Cuáles son sus ideas complementarias? Idea secundaria 1, la perspectiva tradicional, y perspectiva contemporánea, idea secundaria 2. Y cada una tiene sus ideas terciarias, ¿sí? Ahora, este mismo esquema yo lo voy a desarrollar, lo voy a oracionalizar. Miren, ¿qué dice acá? Punto número 1, definición de liderazgo, ¿no? Entonces, ahí voy a desarrollar la idea temática. Definición de liderazgo. Vuelvo a copiar la información con todo y número, pero debajo la oracionalizo. El liderazgo, desde el enfoque tradicional, es un proceso de influencia del líder sobre las personas para el logro de la efectividad. En tanto que en el enfoque contemporáneo, el proceso de influencia se ejerce respetando la dignidad de los colaboradores para el logro de objetivos comunes. Esta de acá es la oración temática. Las oraciones temáticas están coloreadas de rojo, acuérdense de eso, ¿ya? Esto fue el punto número 1, ¿no? De este párrafo de desarrollo 1. ¿Qué sigue? La primera idea secundaria, perspectiva tradicional. Copio otra vez todo eso, ¿no? Perspectiva tradicional. Ahí acá está, me olvidé de copiar. Lo que pasa es que estaba usando perspectiva tradicional, ¿no? Ya está. Y esta de acá es la idea terciaria. Ahora sí, aquí yo tengo que oracionalizar. ¿Sí? Acá yo tengo que oracionalizar. Por ejemplo, ¿no? Una de las formas o una de las posibilidades de conocer, para conocer el liderazgo
es desde la perspectiva tradicional. Que contiene sus propias características ya, por ejemplo, ¿no? Ahí queda. Entonces, aquí ya he oracionalizado la idea secundaria, que dice perspectiva tradicional, y la idea terciaria, que es otra idea complementaria de esta, dice según Orellana y Portalanza, ¿no? Entonces, aquí está. 2, 1, 1, 1, según Orellana y Portalanza. Ya está. Y desarrollo, ¿no? Gómez, Davis, acá se está empezando con una cita, por ejemplo. Gómez, Davis, Newstrom y Playeras, citados por Orellana y Portalanza, explican que el liderazgo profesional era ¿Alguien está con su micrófono encendido? Por favor, lo puede apagar. Alguien, Acá está. Líder. Uy, no puedo. Líder, por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono para que no haya interrupciones? Ya, gracias. Un momentito, alguien levantó la mano. Un momentito, voy a terminar de explicar esta parte, ¿ya? Ahora atiendo sus consultas. Entonces, aquí está, ¿no? La idea terciaria oracionalizada. Repito, primero copian la etiqueta, ¿no? El subtítulo. Copian la etiqueta y después la desarrollan, después la oracionalizan. Acá está la otra idea, ¿no? Según Orellana y Portalanza, aquí hubo un pequeño error. Es 1, 2. Según Maxwell, ¿no? Ya está. Según Maxwell, también se desarrolló. Entonces, desarrollan la idea, para que después, con toda esta información, ¿qué es lo que van a hacer? Cuando ya tienen la oracionalización, solo van a copiar la parte informativa, es decir, lo que ustedes han trabajado, ¿no? Lo que ustedes han redactado. Ya no los subtítulos, ya no. Y eso lo van a llevar a su párrafo de desarrollo número 1. ¿Ven? Acá lo tienen. Y ahí está, ¿no? La idea temática, las ideas secundarias y las ideas terciarias. Todo ordenado en un solo párrafo. No se olviden de los conectores. ¿Está bien? Ahí, ¿alguna pregunta? Sí, profesora, disculpe. ¿Sí? Todos los subtemas que escogemos, por ejemplo, definición, características, ¿tienen que tener ideas terciarias? Mira, lo ideal es que sí, porque tú tienes que desarrollar esa información. Si no le pones ideas terciarias, ¿cómo desarrollas la información? Generalmente sí se le pone, ¿ya? Ahora, hay algunos detalles, por ejemplo acá, ¿no? El liderazgo transaccional, sus características puede ser que sean generales, entonces tú las puedes redactar en un solo párrafo, ¿no? De manera general. Sin embargo, aquí, mira, dice componentes. Aquí sí hay ideas terciarias. ¿Te das cuenta? O sea, puede darse el caso. Lo que no puede pasar es que ustedes se queden solo con ideas secundarias. Mira, lo que no puede pasar es esto. Que me presenten esto así, ¿no? Liderazgo transaccional, características, componentes. Algo más debe haber en una de esas dos ideas, algunas ideas terciarias para complementar. Porque si no, el esquema va a estar incompleto. No se va a entender así en una primera lectura no se va a entender. ¿Ya? A ver, por Ok, aquí. profesora. ¿Hay otra pregunta? Diana, el modelo se los voy a dejar en el PPT. El PPT que les estoy mostrando tiene ese modelo y justo les voy a enseñar este material. Miren, acá hay algo importante, ¿ya? En el PPT está uno por uno. Mira, si ustedes se dan cuenta, aquí lo tienen, ¿no? El párrafo de desarrollo 1, tienen definición de liderazgo, ahí dice definición de liderazgo. Ese es el esquema del párrafo de desarrollo 1, ¿no? Y se ha oracionalizado. Después, tienen, según Orellana y Portalanza, ahí está la información. Según Maxwell, ahí está la información. ¿Se dan cuenta?
Igual acá, el párrafo de desarrollo 2, ¿no? El segundo párrafo de desarrollo, el liderazgo transaccional. Ahí está, la oración temática. Componentes, ¿no? Dice, la recompensa contingente. Ah, ya está. Pero acá viene, me estoy equivocando, características. Acá respondo tu pregunta, tu inquietud. Mira, este punto no tiene ideas terciarias. De frente hay solo un párrafo, ¿no? Redactado. Puedes trabajarlo así, pero el párrafo tiene que ser consistente. Después sigue componentes, ¿se dan cuenta? Y están desarrollados. Cada uno de ellos está desarrollado, está oracionalizado. Estimados, no se olviden que la oracionalización, como su nombre lo dice, es transformar estas frases que ustedes han planteado en el esquema, todas estas frases de acá, en oración. Entonces asegúrense de que las construcciones que colocan después sean oraciones completas, ¿no? Y como ya se han dado cuenta, tienen que ser oraciones complejas, muchas de ellas. No pueden quedarse con oraciones simples, básicas, mínimas, porque todo eso yo lo estoy evaluando, ¿ya? Igual, párrafo de desarrollo 3, ¿se dan cuenta? Acá está. Idea secundaria 1, características. Ahí están las características, ¿no? Ahí está. Habla primero del liderazgo transformacional y es la idea, la oración temática. Después están los componentes y así se va desarrollando cada uno de ellos, ¿sí? Ya está. Va desarrollando cada punto. ¿Y cómo se trabaja la conclusión? Se tiene que trabajar una síntesis del contenido. Primero, el primer punto de la conclusión es una síntesis de todo lo que se ha hecho, ¿no? Se tiene que rescatar lo más importante, los puntos claves de eso que ustedes ya han propuesto y agregar una reflexión final. Entonces, veamos acá, ¿no? Empiecen siempre con un conector de cierre que puede ser en resumen, en suma, en conclusión, finalmente, ¿ya? Hay varias conclusiones, conectores de cierre, redactan, ¿no? Y rescatan información que ya ha sido mencionada. Ojo, en la conclusión ustedes no tienen que plantear nuevas ideas, ¿ah? Lo ideal es que ustedes saquen la mejor información que ya han escrito y la traigan, ¿no? Hacia el final, como para fortalecer, reforzar esa idea que ya se ha escrito antes, se ha mencionado. Por ejemplo, dice, desde el enfoque tradicional, ¿ven? Y eso se mencionó. El liderazgo es un proceso de influencia del líder sobre las personas para el logro de la efectividad. En tanto que el enfoque contemporáneo, se dan cuenta, ya se ha trabajado el enfoque tradicional, el enfoque contemporáneo. No se está hablando de un tema aparte o de otro subtema aquí. Se rescata lo que ya se trabajó. El proceso de influencia se ejerce respetando la dignidad de los colaboradores para el logro de objetivos comunes. Entre las formas actuales de liderazgo está el transaccional y transformacional. En función del primero, y aquí se rescata información que antes ya se ha mencionado sobre el enfoque transaccional, ¿no? O el liderazgo transaccional. En función al segundo, hablan sobre el liderazgo transformacional. Entonces, repito, en la síntesis rescatan información que ustedes ya mencionaron antes. No pueden plantear información nueva o un nuevo subtema porque si no, no tendría sentido su texto. Y se termina con una reflexión final. Por ejemplo, ¿no? Algo que o que quede en la mente del lector, que quede a manera de reflexión o puede ser incluso hasta una pregunta retórica ahí, ¿no? De esas que te dejan pensando, ¿no? En la sociedad actual es necesario que el líder sea aquel que se constituya en un modelo a seguir y en un elemento que ejerce influencia positiva en el grupo. Esta necesidad fue precisada con claridad por Nelson Mandela, quien manifestó, y se dan cuenta acá, la estrategia ha sido usar una cita más, ¿no? Palabras de Nelson Mandela, es mejor liderar desde atrás y poner a otros al frente, especialmente cuando las cosas van bien. En cambio, debes tomar la primera línea cuando hay peligro. Es entonces cuando la gente apreciará tu liderazgo. Cierra, ¿no? Entonces, no hay más. La reflexión generalmente es breve, es precisa, contundente. ¿Qué pasa cuando ya ustedes tienen toda la oracionalización completa? Una vez más les digo,
Se van a concentrar ya en esa información que han trabajado y se van a olvidar de los subtítulos, ¿no? Se olvidan de los subtítulos, porque vamos a pasar a la redacción final del texto. Entonces, miren acá está, ¿no? En el cuadro de la izquierda, la información oracionalizada, está todavía con los subtítulos aquí, pero cuando ya redactas el texto final, ya no aparecen los subtítulos. Volaron los subtítulos, ¿no? Igual en todos los párrafos, miren, párrafo de desarrollo, los subtítulos todavía aparecen en la oracionalización, pero en la redacción final ya no aparecen los subtítulos. Todas estas oraciones, toda esta información que ustedes han escrito, la copian y la ordenan, ¿no? Las unen las ideas con conectores, con puntos seguidos, porque se tiene que generar un solo párrafo al final, y asegúrense de usar los conectores correctos, ¿ya? Igual acá, miren, ¿ven? Ahí tienen la oracionalización y aquí tienen la redacción final del texto. Entonces se va a ver así, ¿no? Hay una relación directa. Miren acá que hay tantos subtítulos, ¿no? Acá hay varios subtítulos. Todos se han oracionalizado en esta parte de acá, pero cuando pasan a la redacción final, ya no se está copiando esos subtítulos. Directamente vas uniendo las ideas con punto seguido, y logras todo un párrafo final. ¿Se dan cuenta? Igual con la conclusión. Terminan todo. Recuerden usar los conectores correctos. ¿Ya? Recuerden eso, es muy importante. Y así van a ver la versión final de su texto expositivo. ¿Sí? El párrafo de introducción, los 3 párrafos de desarrollo y el párrafo de conclusión, al final sus referencias. Insisto, si acá ustedes tienen más de 3 referencias, está bien, las pueden colocar, pero como parte de la evaluación solo se les está solicitando como mínimo 3. ¿Ya? Si colocan 3 nada más, entonces, y con norma ZAPA, entonces ya damos por cumplida la tarea. Hasta aquí, ¿tienen alguna inquietud todavía? ¿Alguna duda? Yo les voy a compartir este PPT que está más completo, ¿no? En el aula virtual ahora al terminar la sesión. ¿Preguntas? ¿No hay alguna pregunta, alguna duda? Nada, todo está más claro que el agua. Están muy calladitos hoy día. A ver, Roy, si te escucho. Profesora, buenas noches. Hola. La pregunta es, los 3 libros complementarios que vamos a utilizar, solamente lo vamos a utilizar para realizar el esquema o el mapa conceptual, ¿cierto? Después cogemos el libro principal y de ahí sacamos todo el tema. No, Roy, sí, es al revés. Cuando ustedes revisan su primer libro, ¿no? Ahí delimitan su tema, delimitan. Pero mientras van avanzando, como tú misma has visto en el ejemplo que les he mostrado, hay diferentes citas. A lo largo del texto ustedes pueden usar diferentes citas. En cada párrafo de desarrollo pueden usar una cita. En el párrafo de introducción pueden usar otra cita. En el párrafo de cierre pueden usar otra cita, ¿no? Entonces, cada cita puede salir de un texto diferente. Puede salir tanto del texto base como de los textos complementarios. Ahora sí me quedó claro, profesora. Muchas gracias. Ya, está bien. David, en este caso no, nos han orientado que todavía no. Me parece que el examen final sí va a ser revisado por Turnitin. ¿Por qué no? Hasta ahora no nos han, no, salvo que como todavía tenemos hasta el domingo, nos digan sí, revísenlos con Turnitin. Ay, ay, ay. Vamos, confíe. Profesora, una consulta. Sí, Jamie, te escucho. Profesora, ¿hay una cantidad de texto que se tenga que considerar o es libre? ¿De texto a qué refiero te a los párrafos. refieres? No A los entiendo. párrafos. A los párrafos me refiero Les cada están párrafo. solicitando 3 párrafos de desarrollo, 3 subtítulos. Pero pueden ser cortos, no necesariamente largos. Mientras sean consistentes, Jamie,
¿no? Y se entienda, se dé la información correcta, precisa, no hay problema. Pero te has dado cuenta el ejemplo que se les está brindando, ¿no? Son párrafos bien escritos que incluyen citas, por ejemplo, para reforzar las ideas, en donde se ha usado bien los signos, los conectores. O sea, si está bien armado, bien estructurado tu párrafo y tiene un párrafo puede ser construido en promedio con unas 200 palabras, 230 palabras, más o menos, ¿no? Si tú pones menos de 200 palabras, como que probablemente no podría llegar a tener mucha consistencia, ¿ya? Ahora, ustedes han visto que hay párrafos bastante extensos, ¿no? Hay párrafos que pueden tener 350 palabras aproximadamente. Eso sucede cuando hay una investigación muy rigurosa. Pero si ustedes me presentan un párrafo de 100 palabras, yo de verdad que no creo que lleguen a la consistencia que se está esperando, ¿no? Es imposible para un trabajo en equipo producir párrafos de 100 palabras, es muy poco, es muy, muy breve. ¿Cuánto recomendaría, doctora? Por eso les digo, entre 250 palabras a 270 palabras en promedio por cada párrafo es el número ideal. Un cuarto de página, más o menos. Menos, ¿ah? Sí, más o menos un cuarto de página, sí. 250 palabras es aproximadamente un cuarto de página. Entonces, y no solo por la cantidad de palabras, sino la consistencia, ¿no? Esa cantidad de palabras te va a permitir lograr un párrafo bien redactado. No, Ángelo, cada subtema desarrolla un párrafo diferente. Así como les mostré en el esquema, ¿no? Mira, tu esquema tiene tu párrafo de introducción, ¿sí? Tiene el párrafo de introducción, tiene el párrafo de desarrollo 1. Este párrafo de desarrollo 1 implica el desarrollo de un subtema de este gran tema que estamos trabajando, ¿no? De liderazgo. El párrafo de desarrollo 2 es el segundo subtema. El párrafo de desarrollo 3 es el tercer subtema. Les están pidiendo 3 párrafos de desarrollo, o sea, 3 subtemas. ¿Ya? Diana me dice, la participación de cada integrante, ¿cómo se evaluará? Diana, la verdad es que no han planteado eso en el trabajo en equipo que hemos tenido nosotros, pero voy a consultarlo, ¿ya? Porque no nos han especificado que verifiquemos porcentajes de trabajo. Sí tienes razón que a veces no todos aportan en la misma proporción y eso es algo que no sé por qué esta vez no lo han considerado. Lo que sí es necesario es que todos tienen que enviar dentro de este formato, ¿no? Y la semana pasada también les dije, tienen aquí un anexo, tienen que agregar el anexo, evidencias de su trabajo colaborativo. ¿Qué pasa si alguno de ustedes no ha colaborado, no ha participado regularmente con su equipo y solo ha mandado un mensaje? Ya, compañeros, gracias, vamos a conversar, porque yo he visto comunicados así de esa naturaleza, ¿no? Y los demás están hablando, miren, vamos a reunirnos, vamos a hacer, vamos acá, y a lo mejor en sus grupos de WhatsApp también. Y mandan, ¿no? Vamos a suponer acá hay una captura de pantalla donde está su comunicación. Y solo veo que ha mandado eso nada más. Entonces, como no evidencia trabajo colaborativo, es decir, esa persona no se ha involucrado en la comunicación con su equipo, va a tener menos 2 puntos en su evaluación PA3. ¿Por qué? Porque eso está en la rúbrica. En la rúbrica dice, tiene que hacer trabajo colaborativo, si no se le va a descontar los 2 puntos. Y la forma de verificar que haya habido trabajo colaborativo es a través de la comunicación. Ustedes hagan capturas de pantalla, si se están reuniendo, ¿no? O si hay comunicación a través de los grupos de WhatsApp, todas esas capturas las ponen aquí, al final. Porque si alguien no presenta esto, automáticamente le quito los 2 puntos. Por ahora eso, ¿ya? Dime, Salatiel, te escucho. Profesora, buenas noches. Hola, buenas noches. Nosotros hicimos la convocatoria a nuestro equipo la primera semana. Ya. Hemos venido coordinando con una sola persona, o sea, somos 2 de los 5 que somos, solamente 2 hemos estado coordinando. Ajá. Y nos pusimos a hacerlo mientras esperábamos al equipo.
a los otros. Ajá. Lo hemos mandado correos reiterativamente, hemos hecho en el grupo de foro grupal también. Sin embargo, no hemos tenido respuesta hasta ahora. Ahora recién se conectan los compañeros pidiendo qué me toca, ¿no? Mientras hemos avanzado. ¿Qué hacemos? Ya, pero a ver, Salatiel, tú estuviste presente en la clase anterior, discúlpame que te corte. Sí, profesora. Ya, ¿recuerdas lo que les dije? Sí, que era hasta el día jueves. Hasta el día jueves les dije, porque no es justo que prácticamente el último día, ¿no? O los últimos días los demás se integren. Y que ya cuando el trabajo está avanzado al 80, 90%, digan qué hay que hacer. ¿Ya? Yo te sugiero lo siguiente, que a ese compañero o compañera que se ha integrado hoy día, díganle que ustedes ya tienen avanzado el trabajo. ¿En cuánto porcentaje más o menos lo tienen avanzado, Salatiel? Al 60-70%. Ya. Porque al final, si se integra, va a tener que trabajar, ¿no? Tanto como ustedes han trabajado. Tienen dos opciones: hacer que esa persona trabaje con ustedes, ¿no? Lo que ustedes también han avanzado y aporte como debe ser dentro del trabajo, porque de lo contrario no le voy a considerar su trabajo dentro de su grupo. ¿Cómo van a hacer ustedes? Me van a mandar, al momento que me envían el trabajo, me ponen ahí, esta persona no colaboró, ¿no? No hizo el trabajo en equipo como se había coordinado, se presentó tarde y no es justo, pues, ¿no? Que se le ponga la misma nota. Ahora, si ustedes consideran que ya no debería integrar el equipo porque recién se ha comunicado, ¿no? Mándenme un mensaje por la mensajería del aula virtual para yo darles respuesta como equipo, ¿ya? Pero tiene que quedar la evidencia en el aula virtual, porque no me escriban al correo electrónico porque no es el medio de comunicación que nosotros tenemos. Escríbanme a través del aula virtual. Ahí yo les voy a dar respuesta y eso queda como evidencia para que esa persona la próxima vez sea un poco más responsable en sus acciones como de estudiante, ¿sí? Entendido, profesora, gracias. ¿Ya? Hubert, te escucho. Hasta ahorita, buenas noches. Hola. Disculpe, yo voy a hacer solamente, yo voy a hacer el trabajo solo porque no me gustaría perjudicar a mis compañeros porque yo tenía un problema, entonces el trabajo lo estoy haciendo yo solo. Ya, Hubert, No. pero de la misma manera tienes que escribirme, porque si ustedes solos se dan permiso para hacer, ¿no? Esas licencias para hacer los trabajos solos, sin que yo les haya evaluado esa posibilidad, entonces yo no les voy a revisar el trabajo, Ya, señorita, porque el pero yo trabajo le es voy a escribir, colaborativo. Y me, ya, le voy a escribir. y me tienen que presentar evidencias de por qué están trabajando solos. Ya, señorita. Ya, porque yo, por ejemplo, tengo un estudiante que ha estado internado en el hospital porque ha estado, lo han intervenido quirúrgicamente y ha mandado toda su documentación diciendo que él no puede hacer el trabajo en equipo porque recién acaba de salir del hospital y está en descanso médico. Entonces yo no le voy a decir, no, te voy a desaprobar porque tienes que trabajar con tu equipo. No, se le está dando las facilidades justamente porque su condición es especial. Pero si alguien me dice, profesora, no, lo que pasa es que, es que creo que mi internet no estaba bien, es que yo me olvidé de revisar esta parte, porque me dan ese tipo de excusas. Entonces yo no, automáticamente les voy a poner 0, porque yo no les voy a autorizar un trabajo si no está bien justificado por qué estás trabajando solo. No te voy a dejar trabajar solo, no te voy a dejar presentar el trabajo. Y ojo, a todos les dije, todos me van a enviar su trabajo, todos, ¿no? Así hayan trabajado en equipo, ponen el nombre del equipo y ahí especifican si trabajó o no trabajó. Y ese mismo trabajo me lo envía todo el equipo. ¿Por qué he decidido recibir el trabajo a todos? Porque suele pasar que, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que Diana, Olinka y yo somos equipo. Y a mí me dicen, Ángela, ya, terminamos el trabajo, mándalo tú. Y justo ese día se corta la energía eléctrica en mi casa. Justo ese día se me acaban los megas, me quedo sin internet, no mando el trabajo y perdemos la nota todas. Y perjudico a mi compañero Linka y a mi compañera Diana porque yo no pude mandar el trabajo. Entonces, para evitar eso,
todos van a mandar el mismo trabajo que han desarrollado en equipo. Ya es responsabilidad de todos hacer llegar su trabajo. Arturo, te escucho. Sí, Miss. Referente, en mi grupo somos 5 ya, ¿no? Pero somos de diversas carreras, Derecho, Ingeniería Industrial, ¿no? Entre otras. Entonces, me preocupa el tema del libro base, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa al frente de esta ¿Ya situación? decidieron cuál es el tema que van a trabajar? Estamos en eso, no, que ingeniería industrial, somos 2 de ingeniería, uno de derecho, otro de otra No, pues, no, es que están mal. Miren, la semana pasada yo les dije, sí, lo primero que tienen que definir es su tema. Si yo estoy con alguien de ingeniería industrial, con alguien de derecho, alguien de psicología, yo estudio contabilidad, no porque yo estudio contabilidad y los temas de contabilidad son bonitos, vamos a hacer contabilidad. Ya pues, estimados, estamos hablando entre adultos, ¿no? Y como puede ser un adultos trabajo debemos saber solucionar, ¿no? ciertas Claro, Miss. situaciones de manera Entonces, óptima. en lo concreto, tendríamos que elegir un libro necesariamente, eso No, mi es que lo consulta. primero que tienen que elegir, Arturo, mi sugerencia es piensen en un tema general. Hay tantísimos temas, los medios de comunicación, la política en nuestro país, no sé, el tema sobre desarrollo humano, sobre desarrollo social, en general, ¿no? En general, no piensen en un tema específico Ok. de una carrera. O sea, decir un libro no necesariamente es un libro, sino es una No, una apreciación, fuente, es una fuente, una ¿no? fuente. Ok, Ahora, listo, vamos a quedó claro. suponer que en equipo hemos decidido trabajar el feminicidio, por ejemplo, ¿no? Es un tema general. Entonces, todos vamos a tener que enfocarnos en ese tema. No porque yo estudio ingeniería, yo no voy a leer sobre feminicidio o no voy a saber sobre feminicidio. Ya eso es una necedad, ¿no? Y como les digo, estamos entre adultos. No, sí estamos en buena armonía, sino al parecer no Ya. me interpretado bien la... Ya, genial. No, Entonces, en estamos muy función bien, de tu sino que tema, de en repente fui función de tu enfático en eso para que sea usted también enfática en la... En función del tema que ustedes hayan elegido, empiezan a buscar información y elijan una fuente, ¿no? Por ejemplo, no sé, un informe sobre feminicidio, se me ocurre, ¿no? Es solo el ejemplo. O un libro que hable sobre feminicidio. Entonces ya decimos, ya, este libro lo vamos a tomar como libro base, revisemos cuál es el contenido. Dentro de todos los subtemas que pueda haber o toda la información que pueda haber en ese libro base, ustedes digan, ay, ¿qué les parece si hablamos, sobre la historia del feminicidio? Eso es delimitar el tema. O sea, de todas las líneas o posibilidades de información que nos dé ese tema, nosotros buscamos solo un punto. O vamos a suponer que estamos investigando sobre los medios de comunicación en el Perú. Ya. ¿Y cuál va a ser nuestro tema delimitado? Puede ser la influencia de los medios de comunicación en el desarrollo de los niños. Por ejemplo, ¿no? Es un tema general, es un tema que nos puede interesar como adultos porque tenemos niños en casa, porque tenemos hijos, tenemos sobrinos, entonces ya pues trabajamos sobre ese tema, pero de la fuente base, del libro base, tenemos que nosotros obtener nuestra inspiración, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces ese libro nos va a dar más o menos las luces. Es solo para eso, es solo para eso. Ahora, sobre eso ustedes van a tener que buscar otras fuentes de información, como les he explicado, ¿ya? Clarísimo. Ya. Carlos César, aquí sí vamos a ser muy cuidadosos cada uno, ¿no? Porque aquí tú tienes que defender tu posición. Vamos a suponer que tú, Arturo y yo somos equipo, ¿ya? Y yo no me he conectado mucho con ustedes. Yo no he participado mucho, ¿no? Yo como le puse el ejemplo anterior a tu compañero, Huber creo que fue. Pero al final sí estoy haciendo el trabajo, ¿no? Desde mi perspectiva, participo y ustedes me están considerando dentro del trabajo en equipo. Al momento de presentar su trabajo, tanto Arturo como tú van a hacer la captura de pantalla de todas las comunicaciones que han tenido, ¿no? Entre ustedes y obviamente conmigo, pero mi comunicación es una línea, se acabó. Ya, estimado, voy a hacer lo que ustedes me dicen, se acabó. Ahí, de mi parte, no ha habido comunicación, pero como yo tengo que colocar mis evidencias, tengo que hacer la captura de esa comunicación que yo he tenido. Entonces,
la profesora, en este caso, ¿qué va a hacer? Va a revisar las evidencias. Si yo verifico que ustedes no han tenido comunicación con sus compañeros, les voy a tener que restar los 2 puntos. Ahí sí defienden cada uno de ustedes sus 2 puntos, con las evidencias. ¿Me entendiste la idea? Ya, genial. ¿Alguien más ha levantado la mano? ¿Alguien más ha levantado la mano? Ya, a ver, ¿había alguna otra inquietud? Winder, te escucho. Profesora, buenas noches. Quisiera Hola. saber respecto a los integrantes. Por ejemplo, nosotros recién hemos esperado hasta hoy día para que los otros 2 integrantes se conecten, pero no tenemos respuesta. En todo caso, ¿debemos poner los nombres en la lista de integrantes y decir que no participó? Mira, lo que yo les indiqué la semana pasada, si mal no recuerdo, fue solo coloquen los nombres de los que han trabajado. Ah, ya. ¿Ya? Y si por obvios motivos la persona mañana ya se conecta o responde y dice que durante la semana no ha podido y justifica. Ya, ahí viene el gran problema, ¿no? Porque después de 2 semanas que recién se conecte, salvo, como les dije, tenga una justificación por razones de salud, que es lo más razonable, ¿no? Entender una situación así, no hay otro tipo de justificación que valga. Yo con mucho cariño y mucho respeto les voy a decir lo siguiente, estimados. Ustedes están abrazando el sueño, ¿no? De ser profesionales. Entonces, cuando nos formamos para ser profesionales, tenemos que empezar a cambiar el chip. Así de simple. Y eso siempre se los comento yo a mis estudiantes, ¿no? El decidir seguir o iniciar una carrera profesional es un compromiso muy serio con uno mismo. Desde que tú decidiste inscribirte en la universidad, debiste empezar a pensar, ¿no? Definitivamente, y todos los días lo tienes que pensar hasta que termine tu formación profesional, de que va a haber momentos en los que tú vas a tener que priorizar actividades, priorizar tiempos, priorizar actividades, priorizar gente inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia está al costado y tú haces una carrera profesional con tu familia al lado, ¿no? O las personas que están siempre contigo. Y ese sacrificio, ¿no? No lo haces tú solo, lo hace también tu familia, porque el tiempo que dejas de estar con ellos para estar conectado, por ejemplo, aquí, ¿no? Es valioso. Estás dejándolo, pero ellos están comprendiendo eso. Ahora, ese compromiso muchas personas lo asumen bien desde el principio, se dan cuenta, ¿no? Son conscientes de lo que está sucediendo y de lo que han asumido. Pero hay muchas personas, lamentablemente, que no asumen todavía ese compromiso y no se dan cuenta, no cambian de pensamiento y siguen actuando, ¿no? De una manera muy cómoda desde su zona de confort y eso genera malestar en otras personas. Y lamentablemente me duele mucho decirlo porque yo amo a mi país, adoro el Perú, soy así, Perú lover hasta el tuétano, pero lamentablemente en nuestra sociedad peruana hay una debilidad muy grande, ¿no? Que solemos nosotros hacer las cosas siempre buscando, no sé, me parece que el conformismo en todo. Y eso es lo que nos diferencia, lamentablemente, de los países desarrollados. En los países desarrollados la exigencia es una sola para todos. Y ojo, no estoy hablando de países europeos. Yo creo que les comenté que tuve la experiencia de trabajar, de estudiar en el año 2019, me fui a la universidad, me fui a Argentina a estudiar un curso universitario de neuropsicoeducación. Ustedes no saben el nivel de exigencia que tienen en esa universidad. Ahora entiendo por qué es una de las mejores a nivel de Sudamérica. Y a nivel mundial también tiene un prestigio ganado. Porque los profesores son sumamente exigentes y no solo los profesores, la sociedad es exigente consigo misma. O sea, saben que si están inscritos en la universidad y nos citan a las 7 en punto de la mañana para empezar, 7 en punto de la mañana el profesor está ahí. Y ahí el profesor no espera al estudiante, el estudiante espera al profesor. Acá no, acá los profesores tenemos que esperar al estudiante, ¿no? Ahí ya desde ahí yo digo, tenemos una gran tara que nos cuesta superar, ¿no? Punto número 2.
Si pasa, transcurre el día, transcurre el tiempo de estudio y nos empezamos a cansar, ya nos empezamos a quejar. Ay, estoy cansada, ay, es mucho, ay, es demasiado, ay, tengo que leer, ay, otro libro más. Ay, y siempre viene una serie de quejas y lamentaciones, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, en ese país. Los comento, ¿no? Como les digo, con mucho cariño y respeto para que ustedes un poco, a través de mi experiencia, conozcan esto. Te dejan un trabajo allá y te dicen, ahí está la biblioteca, y la biblioteca pues son las bibliotecas, ¿no? Como acá tenemos una linda biblioteca que es la Biblioteca Nacional, pero muy pocas personas acceden a ella, ¿no? Allá no, allá tú encuentras en cada cuadra o cada 2 cuadras una biblioteca o encuentras una librería a disposición de todas las personas. Y la gente lee muchísimo. Desde que tú le digas a una persona, lee 3 libros, es, ya, o sea, normal. A veces hay personas, he conocido gente que a diario se leen un libro. Y acá se les está solicitando revisar unas cuantas fuentes de información y nos hacemos un mundo. ¿Por qué? Una vez más regreso a nuestra sociedad. Lamentablemente somos el resultado de una educación muy precaria, ¿no? Y eso nos lleva pues a reaccionar así. No estoy buscando culpables. Lo que estoy tratando de hacer es generar en ustedes esta reflexión, ¿no? De que si nosotros queremos formarnos como profesionales y queremos generar también un cambio en nuestra sociedad, porque al ser profesionales somos gestores de cambio, empecemos por nosotros mismos. Si yo estoy trabajando en algún lugar y yo les digo, cuando yo estudié la maestría, lo estudié con maestros cubanos, con doctores cubanos. Toda mi plana docente era cubana. Y yo recuerdo que un día llegué a clases y les dije, estaba súper cansada, me quedaba dormida en clases y le dije a mi profesor de ese entonces, ¿no? Le digo, me acerqué y le dije, profesor, disculpe, ¿usted cree que me pueda retirar? Porque no aguanto, me muero de sueño y mañana yo tengo que ir a trabajar temprano. Y su respuesta fue, ¿y con ese nivel de compromiso tú crees que vas a lograr avanzar? Y yo me acuerdo que me molesté con él, ¿no? Y le dije, profesor, qué poco empático es usted. De esa fue mi respuesta, ¿no? Qué poco empático es usted, porque nosotros aquí estudiamos y trabajamos. Y me dijo, ¿y tú te crees que eres la única persona que estudia y trabaja en este mundo? ¡Qué egoísta eres! Fue su respuesta. Tu ego te domina, me dijo. Y yo me quedé pensando en esas palabras y hasta ahora me resuenan cada vez que digo, no, pues si yo misma me he comprometido a algo, lo tengo que hacer, ¿no? Y él me dijo, tu ego te domina. Eso es egoísmo, porque sigues pensando en ti. Si tú estás comprometida con tu desarrollo, entonces avanza, avanza. Y no hay excusa que valga cuando tú quieres hacer algo. Entonces eso de que tú estudias, trabajas y encima ves a una familia, si sabías desde el inicio que eso era lo que venía, entonces lo tienes que asumir y asúmelo bien. Y eso te va a hacer un profesional diferente. Créanme que eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Y aquí ya termino. Piensen también en sus compañeros, porque el hecho de que yo tengo cosas que hacer, que tengo que trabajar, que no he tenido señal, que no he podido avanzar, que recién hoy día me conecto, o sea, consideren un poco eso. Sus compañeros están en la misma situación que ustedes. Sin embargo, ya han avanzado. Hay equipos que tienen a estas alturas, ¿no? Después de una semana o un poco más, semana y media de trabajo, ya tienen el trabajo avanzado al 60, 70, 80%. Y de repente apareces tú y dices, ay, es que he estado trabajando. Ponte a pensar un poco en eso, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás ofreciendo para ellos y para ti mismo también en cuanto a tu desarrollo? Tus compañeros están avanzando definitivamente y no solo cumpliendo con este trabajo, están cumpliendo con ellos como futuros profesionales. Y tú lo que estás haciendo es llegar y de alguna forma justificar tu situación, ¿no? Que es la misma de todos o de la gran mayoría, y al final hacer lo mínimo que puedas, ¿no? Y nuestra sociedad sigue dando vueltas en lo mismo, sigue girando en lo mismo. Porque las costumbres que llevamos desde ahora las vamos a llevar hasta cuando seamos profesionales. Entonces, espero que les sirva de reflexión eso y voy a regresar a la clase, ¿ya? Si tienen alguna inquietud o algún comentario, igual yo los escucho. Bien, habíamos visto, estimados, que esta es la versión final del texto que ustedes tienen que presentar. Aquí, con respecto a la revisión final, esta es ya la actividad final que ustedes tienen que desarrollar.
¿Qué es lo que tienen que hacer antes de enviarme su trabajo? Revísenlo, por favor, léanlo, ¿ya? El proceso de producción requiere una revisión y edición de sus textos. Nunca entregan un trabajo sin haberlo leído. Para revisarlo, ¿qué es lo que debes tener en cuenta? En primer lugar, agrega o elimina aquellas ideas que has generado, ¿no? Dentro de la planificación y textualización. Es decir, esas etiquetitas, ¿no? Esos subtítulos tienes que eliminarlos. Tienes que verificar si están o no están presentes ahí. En la textualización ya todo el texto queda limpio. Acuérdate de eso, no tiene subtítulos, ¿ya? Realiza las correcciones en la organización de la información. Verifica que haya una secuencia lógica de ideas. El esquema, el hecho de que ya lo hayas planteado no significa que quede así. Puedes ir modificándolo de acuerdo a cómo vas desarrollando tu trabajo también. No se angustien. Esta información que se les está dando en este curso es para que ustedes aprendan a redactar con coherencia y con orden lógico sus ideas, ¿ya? Y eso no significa que hay que ser estrictos. Si tú en el camino te das cuenta de que una idea no funciona, la sacas y planteas otra idea. Lo mismo va a pasar cuando tú redactas tu tesis. Esto te va preparando para el desarrollo de la tesis también, ¿no? Elimina las ideas repetitivas o redundantes. Cerciórate de que hayan ideas que estén fuera del tema, ¿no? Si hay por ahí algunas ideas que tú has escrito, pero que no sirven o no complementan el tema general, entonces sácalas, son irrelevantes. Además, si hay algunas ideas contradictorias, también tienes que corregirlas. Agrega dentro de tus textos, ¿no? Ejemplos sobre causa-efecto, características, comparaciones, ¿ya? Especialmente aquellas que tengan que sustentar esas oraciones temáticas. La idea del desarrollo de los párrafos es esta: sustento de las oraciones temáticas, explica las oraciones temáticas. Corrige la ortografía y puntuación. He tenido en los productos académicos 1 y 2 muchos errores de puntuación y de ortografía. No he descontado los puntos porque algunos me hubieran quedado debiendo puntos, pero en este producto académico número 3 sí voy a tener que descontar los puntos por ortografía y puntuación. Si encuentro 5 errores ortográficos o de puntuación, son 2 puntos menos en su trabajo, ¿ya? Y una vez más, con mucho cariño y respeto, les digo que esto, ¿no? Esa exigencia, ese nivel de exigencia es el que nos hace ser mejores, porque de lo contrario, yo les podría poner 18, 19, 20 a todos y estaría engañándolos y les estaría dando una falsa, como dicen, un falso positivo, ¿no? Les estaría dando una falsa ilusión de que ustedes están redactando de una manera muy buena. ¿Y cuándo se van a dar cuenta de que esto no fue así? Cuando tengan que producir textos mucho más serios, mucho más académicos, como su tesis o un artículo de opinión más adelante en algún otro curso. Si no soy exigente con ustedes ahora, entonces, ¿en qué momento se van a dar cuenta de que están fallando? Por eso las exigencias, ¿ya? No es con otra intención. Ahora, ¿qué más? Verifiquen el nivel del uso del léxico también, qué palabras están usando, si están bien construidas las frases, las oraciones, ¿ya? Y asegúrense de que cada párrafo tenga esa oración temática que es la que marca la pauta de desarrollo de todo el resto de las ideas. Siempre debe estar la idea temática bien planteada para que el resto de ideas funcione. Todos los párrafos de desarrollo tienen su idea temática y después el desarrollo de estas, ¿ya? Espero que esta orientación les haya servido. Como les digo, les voy a dejar esa información, este PPT, en el aula virtual para que lo tengan de base y si tienen alguna inquietud, alguna duda, ¿no? O alguna comunicación personal, ya saben, usen el aula virtual, por favor. Además, les hago recordar que tienen 2 actividades que a ustedes les puede otorgar puntos extras. La autoevaluación, si obtienen más de 16 puntos, ganan un punto extra para su producto académico número 3 y el foro formativo. Y por favor, las ideas que propongan en el foro formativo tienen que ser ideas originales de ustedes. Me están planteando ideas copiadas y pegadas de fuentes y yo no las estoy validando. Además, tienen que comentar la participación de 2 de sus compañeros para que esa información sea válida,
¿ya? Y obtengan más de 16 puntos. Bien, estimados, hoy día he terminado un poquito antes. No sé si tienen alguna inquietud, alguna otra duda, me la hacen saber en este momento para poder ayudarlos y si no, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Sí, Dime, Joel, Arturo. Arturo. Joel, Arturo. Miss, Que hace rato te dije Arturo, ahora Joel. Dime. ay, ¿cómo pe? Desde Islali, estamos cansados, creo, falta agua. Sí. Buenas noches con los compañeros, disculpen. Tengo un temita con mis compañeros, quería proponerles, por ejemplo, el tema de los delitos cibernéticos, ¿no? Se ¿De trata qué? de un informe de los delitos cibernéticos, es decir, Ya. es un informe fiscal que tiene 66 páginas. Y hay una generosa información, ¿no? Hay hasta estadísticas, hay secuencias de un delito hacia otro, se describe claramente, ¿no? Podría optar por ese, mi pregunta es, ¿puedo optar por ese informe fiscal que tiene 66 páginas y captar la base que tengo que desarrollar? Ya, pero Joel, yo te hago una pregunta. ¿Tus compañeros conocen sobre el tema? ¿Tú crees que puedan desarrollar el tema? ¿No es Yo muy creo que pegado sí. a tu área de Yo creo desarrollo? porque como es un tema general, porque no se va a tocar, yo propongo, no se va a tocar por los 9 tipos de delitos, sino los más importantes cuyas estadísticas superan más de 1000 al año, ¿no? Ya. O sea, son 4 Mira, delitos mínimos, yo ¿no? te propongo algo. Te lo Claro. dejo a ti para que lo analices con tus compañeros. ¿Cómo Ya no? que ¿Cómo a no, ti te profesor? interesa mucho el tema de, obviamente, ¿no? Los temas de derecho. ¿Estudias derecho, no, Joel? Sí, Ya. mi segunda carrera. ¿Por qué no usan un tema mucho más amplio y mucho más conocido como el tema de la corrupción en el Perú? Ay, gracias, doctora. ¿No te parece? Porque si tú te Excelente. especificas en delitos cibernéticos, es probable que alguno de tus compañeros digan, no, pero, por ejemplo, tú me lo propones a mí y yo digo, delito cibernético. Pero si tú me dices, ¿qué les parece si investigamos sobre la corrupción? Y la corrupción tiene muchas aristas, ¿no? Entonces, delimiten de la corrupción un solo tema preciso. A ver, ¿la corrupción en qué? En este punto ya. Y sobre eso Lavado de activos. concéntrense y trabajen. Correcto, doctora, ¿Ya? gracias. Ya me gané 2 puntos. Ya. Edith me dice, el trabajo solo uno lo va a subir. Edith, les dije que todos suben sus trabajos para asegurarnos de que llegue, porque no vaya a ser que el delegado de tu equipo por alguna razón no sube el trabajo dentro del tiempo y ustedes saben que por puntualidad yo les puedo restar puntos también y después se generan los conflictos. Para mí es más trabajo, les soy sincera, o sea, para mí tengo que revisar uno por uno, porque es más fácil revisar solo, ¿no? Por equipos. Pero para que ustedes se queden tranquilos de que ese trabajo ha llegado a mis manos, ¿no? Ha llegado a mi bandeja de entrada, entonces cada uno va a subir su trabajo. Ya yo me encargo de revisar, no sé cómo voy a revisar todo eso, pero tengo que terminarlo dentro del tiempo, no se preocupen por eso, ya yo me organizo. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? ¿Preguntas? Dalis, dime. Levantó y bajó la mano. Profesora, buenas noches, disculpe. Hola. Profesora, la nota del PA2 no está mi nota, profesora. ¿No está tu nota? Sí, he revisado y no hay nota del PA2, profesora. A ver, déjame verificar cuánto. Un ratito. Yo todo lo tengo impreso porque no hay nada como trabajar con papel en mano. Adalis Valdivia, ¿no? ¿Cuál es tu RNC, Sí, Adalis? Es 11081. 11081. Sí, o 11083 también, ese es su. Ah, ya, 11083 eres, Valdivia. Sí. Sí tienes nota. Y ya subí Pero las no notas. ¿Acabas de revisar o has revisado antes? Antes, profesora. A ver, revisa, todavía estamos dentro del tiempo, revisa, porque las notas ya están, en la madrugada las he subido. ¿Ya? Ya, profesora, gracias. Sí, Rocío, el PPT lo voy a dejar ahora mismo, ¿ya? Muy bien, estimados, espero que esta clase les haya servido de orientación.
Ay, Carlos César, qué bueno. De verdad, mil disculpas si a ustedes les puede incomodar el comentario que les hice, pero yo trato de transmitir un poco mi experiencia para que ustedes conozcan también, ¿no? Que hay otras realidades y no solo la nuestra, que a veces podemos estar dando vueltas en un solo círculo vicioso y no nos ayuda a avanzar. Seamos ese cambio que nosotros mismos queremos para nuestro país, es lo que yo siempre digo. Hagamos la diferencia, ¿ya? A ustedes por su atención, Ángelo. Bien, muchas gracias, estimados. Nos estamos viendo la próxima semana. Por favor, recuerden que tienen hasta este domingo para entregar todas sus actividades sin perder los puntos, ¿no? Porque si esperan pasar después del domingo, entregar todo, van a perder 2 puntos que pueden ser muy valiosos y definitivos para su trabajo, ¿ya? Hasta la próxima. Nos estamos comunicando. Chao, chao. Buenas noches. Muchas gracias, Nancy. Buenas noches. Me vaya excelente, Miss. Muchas Buenas noches, gracias. profesora. Gracias. Hasta luego, Rafael. Gracias a ustedes. Profesora, hasta luego, profesora.